El tema de hoy se titula Cuidando tu salvación. Es tan importante estar ocupados en nuestra salvación con temor y temblor. Esto se ha estado perdiendo con el paso de los años. La iglesia, muchos se han descuidando su salvación. La salvación es algo que no tiene precio. Es un precio altísimo el que pagó Jesucristo, pero para nosotros solamente es un regalo. Como estamos leyendo Efesios 2:8, por gracia somos salvos. Gracia, regalo de Dios por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no depende de nosotros, pues es don de Dios. Y la palabra don decíamos que es regalo, ¿verdad? Es una dádiva de Dios. Dice el versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Porque cualquiera pudiera decir, pero yo he hecho muchas cosas. No es por obras, no tienen que haber obras. Igual, del mismo modo, quiero que leamos 2 de Tesalonicenses 2:13 al 15, para que veamos cómo nuestra salvación, cómo llega. Dice la palabra de Dios que somos escogidos para salvación, escogidos para ser salvos. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a ustedes, hermanos amados por el Señor, de que Dios los haya escogido desde el principio para salvación. Dios ya los escogió a ustedes desde el principio para salvación. ¿Qué debe de haber para que la salvación se complete? Para que la salvación se vea en nosotros, porque se debe de dar frutos de salvación también. Dice, Dios nos haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, la palabra de Dios. Cristo dijo en su oración al Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Jesucristo dijo, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial no dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Quizá usted no le haya pedido el Espíritu Santo al Padre. Tenemos que hacerlo para que haya esta santificación en nuestra vida, porque si no, déjeme decirle que se va a encontrar usted en una lucha muy fuerte contra la carne, contra el pecado, contra los deseos y concupiscencias, pasiones y deseos de la carne, ¿no? Y va a ser vencido. Por eso necesitamos el Espíritu Santo. Dios nos escogió desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Cuánto creemos nosotros la palabra? ¿Cuánto la buscamos, la retenemos, la obedecemos? Porque tener fe en la palabra de Dios es obedecerla. Al obedecerla es porque estoy creyendo que es verdad y me va a dar vida y me va a dar salvación. Y la palabra me va a hacer renacer, ya no de simiente corruptible, sino incorruptible, ¿verdad? En pocas palabras, el nuevo nacimiento es este proceso, esta santificación por el Espíritu y fe en la verdad. Dice el versículo 14, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio. En pocas palabras, lo que nosotros les predicamos, el evangelio, decía el apóstol Pablo, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Porque recuerden que Cristo dijo, yo me voy, pero voy a preparar lugar para ustedes. Si me fuere, vendré por ustedes para que donde yo estoy,
estén ustedes conmigo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a prepararles lugar para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesús. Y dice el versículo 15: así que, hermanos, estén firmes y retengan la doctrina que han aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, decía el apóstol Pablo, porque él enseñaba de esas maneras, ¿verdad? Predicando, y una vez que estuvo en la cárcel, pues les mandaba cartas que las tenemos aquí, casi todas las cartas las tenemos aquí en la Biblia, ¿no? La mayoría de sus cartas están en todo lo que es el Nuevo Testamento. Por lo tanto, estar firme, eso es cuidar nuestra salvación. Retened la doctrina, la enseñanza de la palabra, lo que hemos aprendido. Es que si nosotros se nos olvida, la desechamos, ¿qué esperaremos? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a ser de aquel? Si dice la palabra, si el justo con dificultad se salva. Y un justo, déjeme decirle, alguien que lucha, alguien que se esfuerza en cuidar su salvación, alguien que vive en esa santificación por el Espíritu, le permite al Espíritu Santo que nos santifique. ¿De qué depende que el Espíritu Santo santifique nuestra vida? De nosotros, que nosotros seamos obedientes a su palabra. Si no, olvídenlo, vamos a estar en un sufrimiento. Miren, Jesús dijo: yo les dejo mi paz. La paz de Dios guardará sus corazones y sus pensamientos en Dios. Fíjense las palabras que nos está diciendo. La paz que Él nos ha dado tiene que guardar nuestros corazones de andar tanto sufrimiento. Nuestros pensamientos de andar ocupados en tanta cosa. Pero si andamos ahí preocupados, afanados, y la palabra nos dice, ¿no? Por nada estén afanosos. Sean conocidas sus peticiones. Es decir, pídele a Dios. ¿Para qué te afanas en buscar algo? Pídeselo a Dios. Eso nos está diciendo la palabra. Nuestros corazones tienen que estar bien guardados por la paz de Cristo. Nuestros pensamientos también, para vivir una vida gozosa. Miren, es que es tan difícil creer que los cristianos, ¿cómo debe ser un cristiano, un creyente verdadero? Tener una vida en paz, gozoso todo el tiempo, sonriente, que siendo la luz del mundo, que las personas vean y maravillen y glorifiquen a Dios. Eso dijo Jesús: ustedes son la luz del mundo, para que vean vuestra luz y glorifiquen a vuestro Padre. Que den gloria a Dios por sus vidas. Pero si nos ven que andamos más apachurrados, que ¿ustedes creen que somos luz? ¿Qué ha faltado? ¿Qué nos ha pasado? Hemos descuidado nuestra salvación. Nos hemos afanado de las cosas del mundo. No ponemos nuestra mira en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. No ponemos a Dios en primer lugar a nuestra vida. Yo les decía, domingo, primer día de la semana, lo primero, Dios. Y recuerde que el Señor no es alguien que quiera que todo el tiempo estemos ahí hincados ahí. Aleluya, aleluya. ¿Qué dijo Dios? 6 días de la semana, ocúpate de todo, pero el uno, dame para mí. ¿Qué le dijo a Adán y a Eva? Ahí están todos los árboles del huerto, pero el que está en medio no lo
no comerás de él. Eso quiere el Señor, pero que nosotros de verdad lo hagamos. La palabra de Dios lo dice. No se engañen. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, esto también es lo que va a cosechar. O sea, no podemos hacer trampa. A eso se refiere. No te engañes. ¿Quién se está engañando? Uno mismo, ¿verdad? No te engañes. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare. ¿Estamos sembrando para nuestra carne o para el espíritu? Para tener vida y paz, sembrar es los que viven en el espíritu tienen vida y paz. Los que viven en la carne cosecharán muerte. Punto. Fíjense, esa es una gran verdad y es un estatuto de Dios perpetuo que nadie puede quebrantar. Nadie podrá decir, bueno, yo voy a vivir en la carne y me voy a ir al cielo. Por más que lo digan, no se va a poder, porque esto ya está escrito en la palabra de Dios, está establecido que si nosotros buscamos las cosas del Espíritu, tendremos vida y paz. Y vida desde ahorita, Parte del verdadero creyente, el verdadero cristiano, es que tiene calidad de vida. Cristo dijo, el ladrón vino para robar, matar y destruir. El enemigo está destruyendo las vidas, las familias, nuestra integridad, nuestra persona. Robar, matar, destruir, eso quiere el enemigo hacer con las familias, con nuestras vidas, con nuestros propósitos que Dios tiene para nosotros, cada uno de nosotros. Está robando, matando, destruyendo nuestros propósitos. Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y no está hablando todavía de la vida allá arriba, está hablando de la vida aquí en la tierra. Por lo importante que es cuidar nuestra salvación, estar preocupados. Fíjense, hasta eso, preocuparse por nada más nosotros preocuparnos por nuestra salvación. Es más, dice la palabra, ocupados, ¿no? No dice preocupados. Fíjense en las palabras, preocupados es más que ocupados, sobreocupados. Y ocupados es hacer lo justo nada más. No puedo orar porque estoy muy ocupado. La verdad es que está preocupado, ¿verdad? Bueno, estamos aquí, segunda de Tesalonicenses 2:15, así que hermanos, estén firmes. Retengan la doctrina, la enseñanza de la palabra, lo que habéis aprendido. Entonces así llega la salvación a nosotros. Eso estábamos hablando, para que no nos perdamos. Dios nos escogió desde el principio para salvación. Ya nos escogió Él. Ya nos dio la salvación. Usted recuerda que ahí cuando la iglesia comenzaba, dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que debían de ser salvos. Que cuando predicaban ahí en sus primeros viajes misioneros, dice que escuchaban la palabra y creían los que estaban ordenados para la vida eterna. En pocas palabras, tenemos que hablar, predicar para que los que estén ordenados para la vida eterna escuchen, lleguen, ¿verdad? Ahí en Romanos 10:9, que nos dice cómo llega la salvación a nosotros, porque es muy importante primero ver nuestra salvación para después cuidarla, ¿verdad? Romanos 10:9
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Si usted ahorita se levanta, se pone de pie y dices Jesús es el Señor, fíjense qué tan fácil llega la salvación, Recuerde que ahí en Roma precisamente, y en todo el imperio romano, que alguien dijera en público Jesús es el Señor, era condena de muerte. Todos tenían que decir César es el Señor. Aquí nosotros, si en la calle decimos Jesús es el Señor, ni en cuenta. Es más, dicen, ay, un loco está ahí. Y nada más, no pasa nada. Para que veamos qué tiempo tan bendecido estamos viviendo. Que en Roma la manera de detectar a los cristianos era eso. ¿Quién es el Señor? Y ellos decían, Jesús es el Señor, vámonos al circo romano. Y morían ahí, preferían ser comidos por los leones, con tal de decir Jesús es el Señor. Y para nosotros, o lo decimos a veces de palabra nomás y ni siquiera convencidos estamos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿tú crees que Cristo resucitó? ¿Sí o no? Amén. ¿Verdad? Porque a veces decimos que sí resucitaría, que sí será cierto eso. Pues, estamos perdidos. Si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, o mejor dicho, de todo corazón, que Cristo sí resucitó, que Dios el Padre le levantó de los muertos, serás salvo. Nada más eso. Y el versículo 13, ¿verdad?, que dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Para que veamos lo hermoso que es la salvación, lo fácil que puede alguien llegar a ser salvos. Pero el problema también es cuando nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación, estar ocupados. Jesús dijo, yo mi comida, mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre. Yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la de mi Padre. Eso decía el Señor. ¿Y qué decimos nosotros? Yo quiero hacer mi voluntad. Ahora tenemos que estar, por eso estamos aquí hoy, porque estamos haciendo la voluntad del Padre. Si estamos disponiendo este día domingo, los domingos, para venir a la casa de Dios, a la iglesia, de verdad que con eso cambia todo. Con eso Dios puede decir, si Él me está buscando, si ella me está buscando, yo haré el resto. Yo haré lo demás. ¿Qué pasa? ¿Qué puede pasar con nuestra salvación? Bueno, miren, Mateo 13:15. Esto que nunca nos pase como iglesia, hermanos. Mateo 13:15 dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. En pocas palabras, es un corazón que ya fue cambiado, transformado, ¿verdad? La palabra decía, todos aquellos que llegamos a ser salvos un día, decía la palabra de Dios, les daré un corazón nuevo, un corazón de carne. Quitaréles corazón de piedra, les daré corazón que crea, que ame mi palabra. Pondré también mi espíritu y haré que anden en mis estatutos, los pongan por obra, y yo seré para ellos su Dios y ellos serán mi pueblo. Esa es
el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, todo eso ha pasado. Pero miren, cuando pasa esto, el corazón de este pueblo se ha engrosado, se ha endurecido nuevamente. Con los oídos oyen pesadamente. En pocas palabras, ya al principio, cuando oían la palabra de Dios, decían: ay no, Dios mío, voy a cambiar. Pero ya después me va y me viene y me da lo mismo. Eso es oír pesadamente. Han cerrado sus ojos para que no vean con sus ojos. Han cerrado sus oídos para que no oigan con sus oídos y con el corazón entiendan, se conviertan y yo los sane. Claro, aquí la palabra la sanidad es sanidad del alma, salvación. La más importante, número uno. Después, sanidad del cuerpo también. Pero se dan cuenta qué terrible es cuando no queremos. Es que, miren, Dios es un Dios todopoderoso que puede solucionar todo en nuestra vida, que nos puede dar la victoria en todo. Bueno, ya nos los dio. Cristo dijo que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Más que vencedores, no solamente vencedores. ¿Dónde está el problema? En nosotros. Está engrosado el corazón. Están cerrados los oídos, los ojos. No entiende la gente. El Dios todopoderoso que hizo los cielos, la tierra, el universo, todo lo que hay, le puedes pedir todo lo que quieras. Pero ¿qué dice la palabra? Piden y no reciben porque piden mal, para gastar en sus propios deleites. Ahí está el problema. El pedir solamente con avaricia, con maldad, para deleitarnos nosotros, para que estemos bien, para que... No. Seamos sabios, por favor. Contamos con ese Dios todopoderoso. Ahí está Él. Él dice que no se ha alejado de nosotros para no oír, no ha cerrado sus oídos, que Él tiene misericordia de todos. Pero el problema es que no vamos a la fuente, como decía el profeta Jeremías, ¿no? Es decir, palabra de Dios dada a Jeremías. Porque dos cosas ha hecho mi pueblo, dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente inagotable de vida y cavaron para ellos cisternas rotas que no retienen agua. Fíjense. Dejar al que es fuente inagotable por cavar nuestra. Yo quiero hacer mi propia cisterna. Y así muchas veces, y así mucho cristiano actualmente, con un corazón engrosado, endurecido, oídos que ya ni quieren oír la palabra de Dios. Ya les molesta muchas veces, ya no quieren saber nada de que el pecado, solamente que los entretengan muchas veces. Y no hay conversión. ¿Cuál es el problema? Que no se convierten. No entienden, no se convierten y no hay sanidad ni salvación. Pero ¿qué nos dice Hebreos 2:1 al 3? Hebreos 2:1 dice, fíjense lo importante. Por tanto, es necesario que con más diligencia. ¿Saben ustedes qué es diligencia? En pocas palabras, que con más apresto,
que con más fuerzas, que con más ahínco, ¿verdad? Que más de lo que hemos hecho hasta ahora. Es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. ¿Qué cosas? La palabra, ¿verdad? No sea que nos deslicemos. Fíjense. ¿Qué significa no sea que nos deslicemos? Caer en el pecado, desechar la palabra nuevo. Y es más, aquí está hablando de regresar al mundo. Imagínense esto. Esto es muy fuerte, ¿eh? Pero ¿qué tendríamos que haber hecho? Con más diligencia, que con más fuerzas, que con más todavía, más ganas. Es necesario que atendamos las cosas que ya oímos. Si hay alguien aquí que un día se aprendió Juan 3:16, yo creo que la mayoría, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues eso que aprendiste un día es necesario que con más diligencia lo atiendas, lo busques. No sea que te resbales y caigas otra vez. Dice el versículo 2: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, todo lo que se ha escrito de la palabra ha sido firme. No se puede quebrantar nada. Si la palabra de Dios dicha por ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Miren, nada más para recordar alguno que otro en el pasado. ¿Usted se acuerda de Coré? ¿Qué le pasó? Por haberse querido levantar en autoridad sobre Moisés y Aarón, fue tragado vivo por la tierra, ¿no? ¿Qué le pasó al faraón y a su ejército? Que le decía a Moisés, ¿verdad? Así dice el Dios de los hebreos, Jehová: deja ir libre a mi pueblo. Y no. ¿Qué le pasó al rey Saúl? Terminó poniendo su espada así, botándose para matarse. Toda desobediencia recibió su justo pago. Fíjense, en el pasado. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución, dice el versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Porque usted recordará el precio, ¿verdad? La palabra de Dios dice: el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El castigo de nuestra paz, es decir, Cristo ya pagó para que tú vivas en paz. ¿Y no quieres recibir ese regalo gratuito de su paz? Como cuando Cristo lloró, ¿verdad? Dice que lloró. Iba llegando a Jerusalén y en el monte vio así la ciudad y lloró. Y dijo él, ¿no? Si supieras lo que es para tu paz. ¿Cuántas veces quise yo juntar a mis hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, para protegerte, para ayudarte, para bendecirte, y no quisiste? Fíjense qué tremendas palabras, ¿eh? Y dice, pero hoy, si supieras lo que es para tu paz, o sea, si supieras que el príncipe de paz, porque es Jesús, ¿verdad? Padre eterno,
príncipe de paz. Que el príncipe de paz esté llegando y tú estés sufriendo. Que un día le hayas dicho: Señor Jesús, ven a mi corazón, y es el príncipe de paz, y vivas todo turbado, afanado, toda tu cara triste, así, todo decaído, tu carota, dicen muchos, ¿no? Todo preocupado, todo, por no querer vivir en obediencia a la palabra. Pues un día muchos le dirán a Jesús allá arriba, y de los que son salvos ya, y le van a decir: Señor, pues qué bárbaro, qué vida tan difícil tuve. ¿Por qué quisiste, mijito? Pues si yo te di la paz, te di la victoria, te di mi espíritu de poder, de amor, de dominio propio, para que vencieras todas las tentaciones. Ya te la pasaste sufriendo todas las consecuencias por tu vida de cabra, ¿no? De oveja negra. Pues qué tremendo, es que de verdad muchas veces todo esto pasa porque no queremos nada más recibir el regalo. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron? Es por eso que este tema es cuidando tu salvación, y cuidado con tu salvación. Filipenses 2:13 es el versículo central, pero yo lo puse hasta el último casi, fíjense. Filipenses 2:12 dice de esta manera: por tanto, amados míos, como siempre han ustedes obedecido. ¿Verdad que aquí puro obediente hay? Eso. Por tanto, amados míos, como siempre ustedes obedecen, no como en mi presencia solamente, sino mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esto es lo que tenemos que estar haciendo, y hoy más que nunca, porque con todo lo que está pasando en el mundo, seguramente, bueno, yo hace 20 años o más he estado escuchando que Cristo ya viene, que ya está cerca su venida. Y bueno, no se preocupen, para el Señor un día es como 1000 años, o 1000 años como un día. Él no tiene prisa. Él es paciente, esperando que todos vengan a arrepentimiento, para que recibamos juntos todas sus bendiciones, ¿no? Pero de que se acerca aquel día, y esto es lo que tenemos, así debemos de estar, de vivir nosotros. Nuestra ocupación número 1, no preocupación, ya decíamos de la preocupación, ¿no? Es más allá, ocupados doblemente prácticamente. Pero ocupados, nuestra ocupación número 1 debe ser en nuestra salvación, cuidando de obedecer la palabra, de vivir como el Señor nos manda en su palabra, ¿verdad? Porque para nosotros es el bien. Cuando usted ora, al terminar de orar, ¿cómo se siente? ¿Se siente mejor o se siente peor? ¿Verdad que mucho mejor? El simple hecho de hablar, de decir: ayúdame, Señor, no, como que nos desahogamos un poquito y gracias, Señor. Y el Señor nos ayuda a tener fe también. Nos ayuda a descansar un poco en nuestras oraciones. Cuando usted le llora al Señor: Señor, que no puedo más, y ya se limpia, usted se limpia las lágrimas,
y ya se levanta, hasta hace así, ¿no? Su cabellera, las mujeres, ¿no? Y ya, tranquilos. De que nos ayuda mucho. El simple hecho nada más de hablar con el Señor. ¿Qué tal cuando usted lee un rato la palabra de Dios? Qué hermoso, ¿no? Bueno, sobre todo versículos así muy bonitos y que nos hacen sentir mejor. Claro, en eso ayuda, y en todo lo demás, en las bendiciones, en cómo Dios nos va cuidando, porque solamente una persona sabia le puede agradecer a Dios por el día de hoy. Si usted es sabio, va a agradecerle a Dios por este despertar que tuvo hoy, de haber escuchado el canto de los pájaros, haberse levantado y suspirado y jalar aire puro, haber, bueno, podido llegar a la iglesia por sus propios medios, con paz, con tranquilidad. ¿No es algo maravilloso esto? ¿No es un milagro cada día de vida? Cada día que podemos ver los colores del cielo, de las plantas, incluso de las casas, ¿no? Hasta de los hermanos, que algunos morenos, otros güeros, otros japoneses que hay acá, sí hay. Pero bueno, esa es la bendición, ¿no? Es una bendición. Seamos sabios, ocupados en nuestra salvación, con temor y temblor. ¿Por qué con temor? Porque tener mucho cuidado en no deslizarnos, no caer. Recuerde que nos dice la palabra que por haberse multiplicado la maldad en los últimos tiempos, ¿no? Bueno, Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Fíjense. ¿Por qué? ¿Qué amor? ¿A qué se refiere? El amor a Dios. Ustedes, si yo les pregunto si se saben el primer mandamiento, creo que hasta en coro lo dicen, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios. Bueno, nada más hasta ahí vamos a quedarnos. Amarás al Señor tu Dios. ¿Sí lo amas? Uy, amén. Dice, amén. ¿Verdad? Que Jesús nos diga como a Pedro esa vez, ¿no? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Más que los demás? Sí, Señor. Hasta la tercera vez, ¿verdad? Que le dolió, dice la palabra, y le dolió a Pedro que le preguntaran por 3 veces, ¿me amas? Que así nos diga, ¿de veras me amas? ¿De veritas me amas? Sí, Señor. Más que, bueno, amarás al Señor por sobre todas las cosas, ¿verdad? ¿Me amas por sobre todo lo demás? Bueno, pues casi va a decir muchos, ¿no? No. Casi amén, no, digámosle, sí, Señor, te amo más que todo lo demás, más que el dinero. Prefiero estar el domingo en la iglesia que buscando otras cosas. Es amar, porque el Señor lo quiere ver si le amamos. ¿Me amas? Sí, ¿verdad? Entonces, por haberse multiplicado la maldad, porque hasta en la iglesia, en los cristianos va a entrar la maldad, se va a multiplicar. El amor, ese amor se va a enfriar de muchos.
Y dice el versículo siguiente, ¿verdad? Mas el que persevere hasta el fin. ¿En qué vas a perseverar? En amar a Dios sobre todas las cosas. En cuidar tu salvación con temor y temblor. Con mucho cuidado. Con olvidarte de que eres un hijo de Dios. El Señor, pues ahí en Apocalipsis usted recordará: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esto está escrito para toda la iglesia en el mundo, ¿eh? Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Bueno, Apocalipsis 2:4, para que ustedes lo vean aquí, que lo ponga Aldo. Apocalipsis 2:4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Quién debe ser tu primer amor? Dios, ¿verdad? Y dice el versículo 5, aquí está la solución. Por tanto, recuerda de dónde has caído. ¿Qué es lo que te distrajo? ¿Dónde te deslizaste y caíste? Y acuérdate, y ahí arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Recuerda usted el día que llegó a Cristo en su corazón? ¿Qué tal lloró usted y le dijo: ya no quiero yo nada, solo te quiero a ti, Señor? Recuerda, haz eso primero. Esas obras cuando empezabas, cuando decías: ya quiero que sea domingo para irme a la iglesia. Esas obras, esas primeras obras. Bueno, ay, mamá, ya estamos terminando, ¿eh? Quisiera que leyéramos también Judas 1:21 al 23, ¿verdad? Porque estamos hablando de esto, del amor de Dios. Judas 1:21, fíjense cómo dice: consérvense en el amor de Dios. Que no se quite ese amor hacia Dios. Es que si amamos a Dios, vamos gustosos a obedecer su palabra, a vivir en santidad. Vamos a amar lo que Él ama. Vamos a amar hasta nuestro prójimo, ¿eh? ¿De verdad? Y no le vamos a decir te amo mucho, ¿eh? Sino te amo, hermano, hermana. Te amo muchísimo. Consérvense en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Esperando que Cristo venga, nos lleve y a disfrutar de la vida eterna, ¿no? Pero dice, fíjense qué responsabilidad también tenemos, ¿eh? El versículo 22 dice: a algunos que dudan, convencedlos. Porque puede haber dudas, claro que sí puede haber dudas. Estamos aquí por fe, debemos de vivir por fe. Pero si hay dudas en alguien, tenemos que convencerlos. ¿Quiénes? Nosotros, ¿eh? La iglesia tiene que convencer. Luego dice el versículo 23: a otros sálvenlos, arrebatándolos del fuego. Porque aquellos que se han deslizado, aquellos que no han atendido su salvación, no han estado ocupados en su salvación con temor y temblor, y se han deslizado, han caído, tenemos que arrebatarlos del fuego, porque no pueden ir a otro lugar, ¿eh? Y de otros tengan misericordia con temor. Tener misericordia con temor es que saber que también, cuidado, porque nos puede pasar. ¿Qué dice la palabra, no? Si alguno se cree firme,
mire que no caiga. Porque en cualquier momento, cualquiera que esté muy firme, un descuido, por eso dice no descuidar nuestra salvación. Un descuido y miren, el enfriamiento viene así, bien, es bien firme, viene caminando, viene trotando el enfriamiento. Nada más decimos, ay, hoy no, es domingo, día de ir a la iglesia, pero ay, me envuelvo otra vez en mis sábanas. Así como aquel proverbio, ¿verdad? Que dice un poquito de sueño. ¿Sí se acuerdan? Un poquito de sueño. Cruza tantito tus brazos y tu pobreza vendrá como caminante, dice. Así, derecha. Lentamente, pero ahí viene. Y no se detiene. Un poquito descuidamos. Es domingo, pero el otro domingo sí voy. El otro domingo vas a tener muchas menos ganas de ir que el domingo anterior. Mañana sí oro. Mañana sí leo mi Biblia, a Proverbios 6:10, ¿verdad? Ahí es donde dice eso. Poquito de sueño, ¿verdad? Un poquito de sueño, un poquito de dormitar, cruzar un poco. Cruzar un ratito, así las manos, así agarran unos, ¿no? ¿Y qué dice el siguiente versículo? Y así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Así que lo ves lejísimos, ¿verdad? Y al ratito, uy, ay mamá, ya está bien cerquita. Y no se detiene con nada. Así es el enfriamiento espiritual también, Así es también. Un ratito nada más. Es por eso que nos dice sabia la palabra. Con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Verdad? Rápido se desliza uno, sí. Bueno, seguimos, miren. Dice Hebreos 3:13. Es por eso que debemos de estar haciendo esto. Hebreos 3:13. Antes exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Es decir, hoy, hermano, te exhorto, vamos a la iglesia. Mañana es otro día, ¿no? Es hoy. Hoy, hermano, vamos a orar. Vamos a orar. Que a veces las familias, cuando empezamos a ser cristianos, ¿qué tal? Ya es de noche. Vamos, vénganse hijos, vamos a orar. Vamos a orar por los alimentos. A ver, ¿a quién le toca hoy? No, a Juanito. Ok, ora tú hoy por los alimentos. Mañana que pasa el tiempo, ya cada quien come por su lado, ya ni ora a nadie, ya. Así pasa, Por eso exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué es lo peor que puede haber que endurece los corazones? El engaño del pecado. ¿Por qué ese engaño? Porque parece que es muy placentero, pero es algo efímero. Es un ratito nada más. Por un ratito de placer se echa a perder la vida eterna. Fíjense, así es el pecado. Un ratito de gusto nada más, de darle gusto a la chuleta, y echa a perder toda la vida eterna, toda la eternidad, pues. Por lo tanto, exhórtense los unos a los otros para que ninguno se endurezca por el engaño del
pecado, ¿no? Y dice el versículo 15 también, hasta el 15 es: entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, si hoy estás escuchando la Biblia, la palabra de Dios, no endurezcas tu corazón. No endurezcan vuestros corazones. Ay, ese versículo ya lo han dicho muchas veces. En lugar de decir, otra vez me está hablando la palabra. Me está hablando lo mismo, pero pues es que no lo he hecho. Bueno, Colosenses 2:6, ya para ir terminando, Colosenses 2:6, fíjense qué hermoso nos dice aquí: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo recibiste a Cristo cuando más lo necesitabas? Porque solamente alguien necesitado, que necesitaba, es quien le dice, Señor Jesús, ven a mi corazón. De la manera que le recibiste, así igual debemos de andar todos los días, con esa necesidad. Porque recuerden, Jesús dijo, bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Qué son los pobres de espíritu? Los que necesitan su espíritu, la riqueza de la salvación. El pobre de espíritu, el contrito de espíritu, de corazón quebrantado. Así debemos de sentirnos siempre. Hoy te necesito, Señor. Todo el tiempo te necesito, Señor. Te anhela mi alma. Anhela mi alma, como dicen los salmos, ¿no? Por eso dice, alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios. Bueno, rápidamente. Dice, de la manera que recibieron a Jesús, así andar en Él, dice el versículo 7. Arraigados, es decir, bien plantados, y sobreedificados, aprendiendo más y más y más de Él, y confirmados en la fe, que se vea que somos personas que tenemos mucha fe, que vivimos por fe, llenos de frutos de fe, pues, ¿verdad? Usted se acordará de Abraham seguramente. ¿Cómo se le llama a Abraham? El padre de la fe. ¿Por qué? Porque demostró, se vieron sus frutos de la fe. Sacrifícame a tu hijo, tu unigénito, a Isaac. Por fe lo hizo. Y ya estaba a punto de clavarle el cuchillo. Usted sabe la historia. Y detente, ahora sé que me amas, por cuanto no me negaste a tu hijo, tu único hijo. Benditas serán todas las familias de la tierra en tu simiente. Vino los frutos de la fe, los cuales estamos disfrutando hasta el día de hoy nosotros. Bueno, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Aquí habrá cristianos que abundan en quejas, ¿verdad? Que nomás se quejan, ¿no? No, debemos de estar agradecidos siempre, abundando en acciones de gracias. En todo el tiempo estar diciendo gracias, Señor, gracias, gracias. O estar nada más quejándose, llorando, ¿no, verdad? Bueno, terminamos con este versículo, 2 de Timoteo 3:14. Timoteo era un joven, pero él desde muy pequeño aprendió versículos de la Biblia. Su abuela le enseñaba
su madre también, ¿verdad? Y dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, o sea, te has convencido de que es real, sabiendo de quién has aprendido, dice el versículo 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, persiste en lo que has aprendido y te has persuadido. Persiste en ello. Si ya aprendiste que es buena la oración, persiste en la oración. Si ya has sabido que la obediencia trae frutos de bendición, pues obedientes. Como nos decía aquel versículo, como ustedes siempre obedecen, y qué bueno, ¿no? Que Dios tiene hijos obedientes. Siempre es esta pregunta, ¿no? ¿Tendrá Dios hijos desobedientes? Fíjense. Pues tal vez algunos, claro. Es que la obediencia es poco a poco también, no de buenas a primeras. Ojalá como el apóstol Pablo nos pasara, ¿no? Como Saulo, que desde la primera ya la obediencia, y creció en obediencia y hasta el final. Y él dijo, ¿no? Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Pero bueno, aquí terminamos. Persistamos. No descuidemos nuestra salvación. Cuida tu salvación. Tuvo un costo muy alto la sangre preciosa de Cristo, pero la salvación es eterna también. Es lo más valioso que tenemos realmente. Si cuidamos las cosas que son pasajeras, que son valiosas para nosotros, ¿no? Tal vez usted tenga ahí una pintura ahí, tal vez tenga algunas perlas por allá y los cuida y los guarda, mucho más la salvación. La salvación es lo más valioso que puede usted tener en esta vida y en la próxima. Vamos a hacer oración para terminar. Gracias, Señor, por tu palabra que es tan clara, tan firme también. No podemos negar que cuando tu palabra nos habla, nos da las verdades eternas. Por lo tanto, Señor, que como nuestros oídos escucharon tu palabra, nuestro corazón la guarde siempre y la atesore sobre todo. Como dice aquel proverbio, guárdalas en la tabla de tu corazón. Así como para el pueblo de Israel las tablas de la ley eran lo más valioso, guardadas en el arca de la alianza, en el lugar santísimo. Así que sea tu palabra guardada en las tablas de nuestro corazón. Gracias, Señor precioso, por tu misericordia, porque aún así hasta el día de hoy aquí estamos y bendecidos con salud, con fuerzas para seguir sirviendo. Y yo te suplico, Señor, que ayudes, fortalezcas y bendigas a tu iglesia. A cada uno de estos mis hermanos, fortaléceles, bendíceles. Haz tu obra en sus vidas, en sus corazones. Pon la paz que solo Cristo sabe dar. Pon tu Santo Espíritu en los corazones de todos, para que estemos fortalecidos, aún en medio de cualquier tribulación que podamos pasar. Solamente que tú seas guardando y dándonos la victoria sobre todo, para que sin impedimento sigamos a Jesucristo, quien es el camino y la verdad y la vida. Gracias, Señor, por Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.